Queridos estudiantes, les habla la profesora Iliana Labrador. Hoy estaré conversando sobre antropología de la educación o antropología pedagógica, que es uno de los aspectos esenciales de filosofía de la educación. Responderé ciertas interrogantes que les estarán ayudando a conocer acerca de esta disciplina. Comenzaremos respondiéndonos a la primera interrogante, ¿qué es antropología de la educación? Es necesario hacer notar que es una mezcla entre antropología y educación. Así entonces podemos parar a hacer hincapié en lo que es antropología y educación. Antropología se deduce de las raíces griegas antropos. Y ustedes se preguntan qué quiere decir esto. Significa hombre o humano. Y logos, conocimiento, tratado o estudio. Y es entendida entonces como la ciencia social que se encarga o se dedica al estudio integral del ser humano. Ya entendiendo este término podemos pasar al siguiente. ¿Qué es educación? La palabra educación proviene del latín educate, que a su vez está asociado con los verbos educare, que significa educar, sacar adelante, criar o nutrir. Y educare, que significa conducir, llevar, guiar o orientar en el aprendizaje y la enseñanza. La educación entonces busca la perfección y la seguridad del ser humano, pues es el proceso de adquisición de conocimientos y la evolución del hombre al aprender según la cultura que los rodea. Finalmente entonces, queridos estudiantes, ¿qué será antropología de la educación? Observemos entonces la expresión entre antropología y educación. Pues bien, es el estudio del hombre desde su formabilidad y perfectibilidad y sus procesos de aprendizaje. Pues el ser humano no se hace hecho, se hace gracias a estos procesos educativos y a la educación que recibe desde su formación inicial. Ya que el ser humano es un ser formable, capacitado y necesitado de educación. Y gana su determinación con su incursión en el mundo humano y para eso se ve remitido a procesos educativos. Ahora bien, podemos pasar a una segunda interrogante. ¿Por qué surge la antropología de la educación? Podemos comenzar diciendo que inicia su desarrollo en la primera mitad del siglo XX, junto con los aportes de la antropología filosófica. Surge por una necesidad de entender la relación del hombre como ser educable y como una orientación de reflexión de los procesos educativos, en los cuales se debe cuestionar su método y su propósito, ya que no en todas las escuelas se practica de la misma manera. La educación se debe ver como un aspecto importante donde todos y todas puedan tener los mismos privilegios al adquirir conocimientos, es decir, no haciéndolos menos por sus estatus económicos, creencias ni religiones. Entonces surge por la necesidad de conocer y dar una explicación de cómo se forma el hombre. Continuamos con otra de las interrogantes. ¿Qué es en la actualidad la antropología de la educación? Pues bien, se trata ahora de establecer en este punto lo que ya no es posible situarse más en el hombre en términos esencialistas, en el que el recurso de la historia se vuelve necesario para ver con ojos críticos cómo nos hemos formado, cómo se ha desplegado en concreto esa formalidad humana y cómo nos hemos educado. Gracias a ese tipo de interrogantes, vivimos hoy un momento en el que la educación y la formación humana no pueden ser pensadas al margen de las culturas. En la actualidad, la antropología de la educación no puede pretender ser más que un saber crítico de diagnóstico y de riesgo, sino que se entiende en sí como un saber multivariado donde se debe reconocer la historicidad, la temporalidad y la relatividad cultural, cuyo objeto es la perfección y enseñanza del hombre por medio de la educación y de la instrucción. Y concluimos con la siguiente interrogante. ¿Para qué es útil para un pedagogo, para un educador, para un formador tener conocimientos de la antropología de la educación? Es útil porque nos capacita para entender cuestiones educativas con capacidad reflexiva, más amplia y crítica, además de comprender cómo es el que se educa, es decir, el hombre como sujeto de la educación, cómo son los procesos y cómo son los contextos educativos que influyen directamente en su formación.
Además, logra hacer conscientes a los pedagogos o a los educadores, a los formadores, sobre lo importante que es reconocer que todos tienen diferentes capacidades para aprender. No todos tienen la misma capacidad y no todos tienen los mismos ritmos de aprendizaje. Además, que nosotros como educadores, como docentes, como formadores, podemos interrogar a la realidad y darle forma a las respuestas que encontramos. En fin, nos prepara para hacer frente a los obstáculos que se nos pueden presentar en nuestro ejercicio profesional. Podemos concluir entonces que la antropología de la educación, como uno de los aspectos esenciales de la filosofía, ve a la persona como sujeto de la educación, que es quien se desarrolla, por lo que existe una relación íntima entre la educación y la persona, ya que estrictamente solo se puede educar al ser humano, de tal manera que logre una participación social y un desarrollo personal. Lo que quiero decir es que con el estudio de la antropología de la educación, diferenciamos al ser humano de los animales, mostrándolo como un ser racional que debe crecer, que debe aprender y hacerse cargo de sí mismo y de su propio futuro. Bueno, con esto damos fin a esta clase expositiva. Dudas, preguntas, interrogantes a través del grupo de WhatsApp. Esto es todo por hoy. Feliz día.